Concluimos sobre la cartelera de la introducción al canon de la Biblia en la caminata que hemos estado mirando sobre el ministerio de Jesucristo, su obra redentora, el nacimiento de la iglesia cristiana, el ministerio apostólico, el advenimiento del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, y también dentro de la edad de la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, persecuciones, tribulaciones, apostasía, y paralelamente a esto, lo que se está viviendo, la decadencia del género humano. Podríamos decir que actualmente el género humano va de generación en degeneración. Es la época que se está viviendo. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que estamos viviendo los días de Noé, que estamos viviendo en las épocas de Sodoma y Gomorra. Y por eso es necesario que el maestro, que el capellán, nos destaquemos por nuestro estilo de vida, que reflejemos a Jesucristo ante nuestro prójimo, que seamos la sal auténtica de la tierra, que seamos luminarias en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos de resplandecer como luminarias para el mundo. Que Dios nos conceda ese privilegio de continuar perseverando en el conocimiento de la palabra, en la vivencia, en ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es necesario que el maestro, nosotros como maestros, compartamos la enseñanza, no solamente el conocimiento teórico, sino la practicidad, la vivencia, una realidad de que Cristo está en nuestro corazón. Cumpliendo este mandato, nosotros estamos ahora aquí en esta época actual, y la miramos acá en el soporte bíblico, época actual. Estamos viviendo en épocas de las guerras y rumores de guerras, el cumplimiento profético de la palabra del Señor. Y aquí encontramos, dentro de este cuadro comparativo del Antiguo y del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios se revela a un pueblo a través de sus profetas, como lo encontrábamos en los libros históricos, en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. En toda la historia de la iglesia, del Antiguo Testamento, el cuadro comparativo, Dios se revela a un pueblo a través de sus profetas. Antiguo pacto para el pueblo de Israel. Bajo la ley ceremonial, encontramos para resaltar la expiación de los pecados a través del sacrificio que tenían que presentar cada uno de las personas ante el sacerdote para obtener esa expiación. El sacerdocio temporal, imperfecto, sacerdocio levítico o arónico. Encontramos aquí los textos bíblicos de Levíticos 4:3, 4:35, Hebreos 10, 1 al 4. El intercesor, mediador, las fiestas religiosas, la institución del sábado como día de reposo, señal o símbolo, la circuncisión, la salvación por las obras de la ley. Pero encontramos en el Nuevo Testamento, en el cuadro comparativo, ya Dios se revela a toda la humanidad por medio de Jesucristo. El nuevo pacto para todo el género humano. Dios se revela a la humanidad por medio de Jesucristo. Estamos viviendo ahora bajo la gracia, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia de la redención por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Encontramos la expiación de los pecados por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Ahí está todo el soporte bíblico para transmitir, aprender, entender y comprender esta enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. En el tercer punto encontramos el sacerdocio universal de Jesucristo, que es inmutable y perfecto. El intercesor o mediador, que no hay sino solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. El día del Señor ya no es el día el que nos salva, porque el Señor Jesucristo es Señor aún del día del reposo. Entonces nosotros ahora como iglesia de Cristo nos reunimos el día domingo, en conmemoración, que fue el día en que Jesucristo resucitó de los muertos y selló
la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y le arrebató al que tenía el poder de la muerte. Y Jesucristo es Señor aún del día de reposo. Encontramos acá el sello y confirmación, el bautismo, y en el sexto punto principal, que es fundamental, la salvación por la gracia de Dios, la justificación por la fe. En el libro profético del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, estamos nosotros en la espera de la parousia, del advenimiento de Jesucristo para el rapto de la iglesia, para la ida a las bodas del Cordero, y luego encontrarnos al final, todos en la gloria eterna, los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Por eso es importante que usted y yo, como maestros de la palabra de Dios, que usted, mi amado capellán, que está preparándose para adquirir el conocimiento, poderlo transmitir en su labor que va a desarrollar como capellán castrense, como capellán carcelario, como capellán hospitalario, en todas las áreas, en todos los sitios donde Dios le envíe, esté plenamente preparado con el conocimiento de la palabra de Dios, pero principalmente con la vivencia, que seamos hacedores de la palabra, que reflejemos que Jesucristo está en nuestro corazón, que por nuestros frutos seamos conocidos, como dice la palabra del Señor, por vuestros frutos, amados capellanes, seremos conocidos. Es un privilegio para mí, Juan de Dios Torres León, capellán en los Estados Unidos de la Asociación de Capellanes Cristianos de Colombia, estar con ustedes compartiendo esta breve reseña de la enseñanza, la introducción al canon de la Biblia, y miraremos ya para finalizar introducción al Antiguo Testamento e introducción al Nuevo Testamento.